fue la administración de Carlos Romero Barceló, y la legislatura tuvo que aprobar y crear de emergencia, aprobar fondos, crear una sindicatura que se le pasó al secretario de Hacienda. El gobierno se incautó de estas instituciones. Recuerdo que un amigo mío recientemente fallecido, James Partridge García, que murió hace como un año, que era un gran banquero que venía del Banco Popular y del Banco Crédito. Después había estado en el Banco Unión de Venezuela y eventualmente terminó su vida bancaria como presidente de Visa Internacional para todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, Iberoamérica, de Visa. Jimmy Partridge, un puertorriqueño, era el presidente. Bueno, pues Jimmy fue el presidente, la persona que tuvo a su cargo organizar para que el gobierno pudiera disponer de los bienes. Y yo era abogado personal de Jimmy y terminé como abogado incidental por unos meses, los meses más agrios de mi vida. Hubo mucho trabajo, o sea, haciendo las evaluaciones, y uno veía todas las transacciones, las hechas de mala fe, en trampa con algún oficial bancario, y veía los tumbes que le daban los zorros viejos a los que estaban allí para servir a otro tipo de clientes. Esa es la misma situación del Banco Obrero, es la misma situación del Banco Cooperativo, y es mi temor con el mundo cooperativista, que estén incursionando en unas áreas de negocio muy riesgosas, sin tener necesariamente todo el expertise a mano para proteger los intereses de los pequeños cooperativistas, que ese es su banco. Mire, yo soy cliente de cooperativas. Aquí hay dos tipos de cooperativas: las cooperativas estatales, que las asegura COSEC, que yo creo que si hubiera un colapso, COSEC no tiene los fondos para responderle a todo el mundo por las garantías que ha dado. Como el FDIC se ha tambaleado, se ha discutido en Estados Unidos de que el FDIC ya no puede más estar garantizando. Bueno, y hay un FDIC especial, que tan sólido como era el FDIC antes de toda la crisis bancaria, que se dedica a las cooperativas. Y entonces, si usted, aquí hay 2 o 3 cooperativas federales hechas bajo la ley federal: la cooperativa El Caribe Federal Credit Union, una cooperativa en San Juan, algunas cooperativas andan por ahí, hay unas pocas, y tienen el seguro federal. Pero la mayor parte de las cooperativas que ustedes tienen el seguro de COSEC, que se fortaleció cuando se vio esto del banco cooperativo. Y ahora el gobierno quiere, con este proyecto de la Cámara de Administración 3333, pasarle todos los costos a las cooperativas y hacer toda una serie de cosas. Yo no conozco el proyecto en detalle. Yo lo que les digo a los cooperativistas es que tienen que caminar con pie de plomo. Esa es un área, es probablemente el área más sólida que tenga la economía de Puerto Rico. Es probablemente la más que puede contribuir para que se generen y se hagan inversiones de pequeños negociantes que echen para adelante. Tienen que seguir por ahí, pero ojo con los buitres que se comen a las cooperativas y después siguen volando como si nada. Eso es conocido en el mundo corporativo bancario. Esa separación. Yo le he pedido a un amigo, tenemos poco tiempo antes de ir a la pausa, que entre, lo podemos conectar, hola. Sí, buenos días, Benny. Alfredo González, que estuvo ayer con nosotros, fundador del Departamento de Economía de Mayagüez, y me hiciera una llamada hace unos minutos durante una pausa, explicándome técnicamente cómo es que se llama eso que yo he estado tratando de explicar, porque lo siento y lo veo. Dime, Freddy. Sí, bienvenido. Buenos días a ti, a toda la radioaudiencia. Solamente para hacer un breve comentario, tú estás aludiendo a un problema en las cooperativas
que ya fue identificado desde 1930 y pico, temprano en la depresión, por Adolfo Berg, que tiene una resonancia en Puerto Rico, Adolfo Berg, y Mills, Gardner Mills, en un estudio que hicieron sobre la corporación moderna, lo que lo titularon Modern Corporation and Private Property, y es un problema que ya se identificaba en las corporaciones, ¿verdad?, de la separación entre la propiedad, quienes son los dueños de la corporación, que son los accionistas, y quienes la manejan, quienes tienen el control de las operaciones. Ese distanciamiento que era contrario a los esquemas de la organización económica de las corporaciones en su origen, donde debiera haber una relación bien estrecha entre quien era el dueño y el que maneja la operación, que obviamente en negocios pequeños era la misma persona, ¿verdad? Pero a medida que se fue complicando la organización financiera de las corporaciones, la operación gerencial se fue complicando y se separó. Quiero nada más que darte esto de referencia, porque aplicado a la realidad que muy bien tú estabas describiendo esta mañana de las cooperativas, el mal es mayor, más grave, hasta más agudizado, más intenso, porque en primer lugar, una de las cosas que los cooperativistas y la gente que tiene relaciones con la cooperativa, un socio, digamos, una persona que pone un poco más que un peso, ¿verdad?, porque hay unos requisitos mínimos de inversión para ser socio de la cooperativa, ¿verdad?, pero que obviamente son cantidades minúsculas, y son personas, en su gran mayoría, personas humildes que confían en la filosofía del cooperativismo, ¿verdad?, que es donde hay un éxito de democratización en esa propiedad y en el manejo. Pues ahora la realidad que tú estás señalando, y que no es de ahora, ese deterioro ha venido ocurriendo muchos años, y es un defecto del mismo movimiento de no infiltrar los procesos de educación cooperativista en una forma clara, y allí las personas, muchos van meramente a depositar, meramente a aportar un capital corporativo para tener derecho a un préstamo, pero esto se ha ido enriqueciendo a las cooperativas y ha ocurrido ese proceso que ya tú señalas los síntomas, que es la separación entre el que es el dueño, que es el socio, y el que maneja la cooperativa. Estoy hablando específicamente de las cooperativas de crédito, pero que puede ocurrir en mucha medida en otro tipo de cooperativa, ¿verdad? Pues esa separación da margen a este problema que tú estás diagnosticando, o por lo menos señalando los síntomas bien evidentes y preocupantes. Freddy, tenemos que ir a una pausa, pero lo que tú estás hablando... Pero este era el punto que quería decir. Yo sé que, pero yo te tengo varias preguntas. Okay. ¿Podemos hacer? No quiero invadirte más el programa. No, yo tengo todavía otras noticias que comentar, que estoy bien preocupado del caso de Ñañito y otras cosas más que están pasando en el país y que entiendo que son peligrosas. Vamos a hacer lo siguiente. Si tú quieres, engancha, porque tenemos la pausa larga, no de 3 minutos, tenemos una pausa hasta las 9 y te llamamos a tu casa. ¿Cómo no? Y a mi casa. Sí, te llamamos a tu casa cuando vayamos a empezar para yo hacerte unas preguntas y cejar el tema de lo de las cooperativas.